7:35, salude a Eva Sacco, economista del CEPA. Eva, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, buenos días. Eva, ¿tiene algún... A ver, hoy se va a conocer el índice de inflación, se habla del 6,2, 6,8. ¿Ustedes qué pronóstico tienen? No, creemos, al igual que la mayoría de las consultoras, que va a estar rondando ese número, ¿sí? Estamos lamentablemente estabilizados en un régimen de inflación crónica y elevada. No es un régimen hiperinflacionario, pero sí es un régimen no de inflación moderada, sino ya de inflación elevada, ¿sí? De inflación alta, que bueno, anualizado va a llegar al 100 o bueno, o tal vez hasta superarlo por algunas décimas. Ahora, ¿y dónde el gobierno no le encuentra, el vizcachazo para poder mejorarlo? Lo que pasa es que el gobierno, con el plan que ha firmado con el FMI, está tomando todas las medidas que son, al contrario, no antiinflacionarias, sino proinflacionarias, o sea, que propagan la inflación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un régimen como el actual, que es un régimen, es un bicho distinto que veníamos experimentando hace un año o en la época de Macri o antes del o en la última etapa de Cristina, ¿sí? Donde estamos estabilizados en un 6% mensual, haciendo números, y donde el gobierno viene tomando medidas constantemente, como incrementar las tarifas, como incrementar la tasa de interés. Esto es muy inflacionario. Todas las medidas que el Fondo Monetario exige al gobierno que tome son medidas que propagan la inflación, y después la economía, ¿sí? Los actores económicos se acomodan a esos números, entonces empiezan a tomar decisiones asumiendo ya una tasa de inflación así similar al 7, 6 mensual, y empiezan a ajustarse los precios a ese nivel, ¿sí? Entonces es un poco, por un lado tenemos lo que es la inercia inflacionaria, ¿sí? Pero por otro lado tenemos todos los empujones que se les dan desde la política económica, ¿sí? Y es muy difícil, o sea, frenar esto. Para frenar esto se necesitan medidas integrales, ¿sí? Es muy difícil que una sola medida hoy por hoy, como el acuerdo de precios, que se agradece si funciona igualmente, porque sirve para resguardar el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, pero que una sola medida, si no es un plan integral hoy por hoy, pueda frenar esta situación. O sea, son medidas aisladas que no aportan absolutamente nada más que un paliativo. Y bueno, hoy por hoy un paliativo, o sea, tampoco diría absolutamente nada, porque hoy por hoy ojalá que funcione este acuerdo de precios, porque la realidad es que uno de los, digamos, de los rubros que más ha incrementado son los alimentos, y sobre todo los alimentos, las harinas, etcétera, que son la carne, que son alimentos que además consumen los sectores de menores ingresos, ¿sí? Entonces los sectores de menores ingresos gastan gran parte de su ingreso en alimentos, y eso es lo que más aumenta, son los que más están sufriendo la inflación. Entonces, bueno, ojalá que funcione. Lamentablemente no es la solución para frenar este 7%, 6% de inflación mensual que venimos acostumbrándonos. Para eso hace falta un plan integral que aborde la situación de manera conjunta, ¿sí? Hace falta, sí, un congelamiento de precios, pero sí también otras medidas, ¿sí? Y lo que pasa es que si vos no le pedís a las empresas que abran los costos, nunca vas a enterarte de dónde se produce el aumento del precio. Sí, también es cierto, pero también es cierto que el gobierno viene tomando medidas. O sea, por eso te digo, esta situación tiene muchas aristas, ¿sí? No hay un único factor. O sea, la inflación nosotros la vemos en la calle diciendo, bueno, los precios aumentan. Ahora, los factores por los que los precios aumentan pueden ser distintos y en cada momento son diferentes. Nosotros acá tenemos medidas que viene tomando el gobierno, como los aumentos de tarifas, ¿sí? Como los aumentos en la tasa de interés. La tasa de interés, cuando aumenta, ¿sí?, significativamente lejos de frenar la inflación, es un factor que propaga la inflación. Tenemos además la inflación importada,
que eso, bueno, es algo de lo que poco puede hacer el gobierno porque es inflación importada, ¿sí? Por toda la situación que vino pasando en Ucrania, etcétera, y además el mundo está inflacionario, ¿sí? Y después tenemos, sí, la puja distributiva desaforada, que ahí sí tenés razón vos, las empresas no paran de aumentar los precios, ¿sí? Ahí hay una parte que tiene que ver con puja distributiva y otra parte también que tiene que ver con, bueno, tenemos que acomodarnos a funcionar con régimen de inflación elevada, ¿sí? Entonces, bueno, si todos aumentan, si yo no aumento, sí, queda afuera. Voy a hacer que pierde, ¿sí? Claro, queda afuera. Exactamente. Entonces, acá hay que abordarlo de manera integral. Es difícil, el gobierno no está proponiendo un plan integral, está proponiendo paliativos. Ojalá que por lo menos los paliativos funcionen, ¿sí? Que este plan funcione. También hace falta, pero vuelvo sobre el tema, alguna medida sobre los ingresos, porque venimos discutiendo suma fija no, suma fija sí, aumento sí, aumento no, cláusula gatillo, etcétera, ¿sí? Y en esa discusión política nos perdemos de que si tenemos un 7% de inflación mensual hace ya 4 o 5 meses, ¿sí? Los salarios perdieron más de un 20% y todavía no hubo ningún tipo de medida, salvo esto que, digamos, el bono para los jubilados, que tienda a reconstruir la pérdida de poder adquisitivo. Ahora, Eva, por último te pregunto esto. Si el plan del FMI fracasó en todas partes donde se instaló, ¿por qué acá tomamos la responsabilidad de nuevamente acatar un plan que en el mundo fracasó? Y pongo Grecia, Portugal y posee países del África. Donde entró el FMI fue un fracaso. Sí, eso es cierto. Y acá lo seguimos y lo instalamos. No puedo darte esa respuesta yo. Pero es un tanto irracional, porque es simplemente googlear la historia, ni siquiera leerla, googlearla. Sí, es cierto, en eso tenés razón. Igualmente, creo que a pesar de los límites que impone el plan del FMI, se podrían además tomar medidas donde la situación no sea tan trágica, ¿sí? Obviamente el plan del FMI es un corsé muy fuerte que dificulta mucho la política económica, pero a pesar de eso hay grados de libertad para cosas que se pueden hacer, ¿sí? Un plan de estabilización, el FMI no tiene por qué oponerse a un plan de estabilización, por ejemplo, ¿sí? Sí. Y eso no se está haciendo, no sé por qué. Eva, te mando un saludo grande, gracias. Saludos.